Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy trabajando, continuando con nuestro tema de la clasificación de los elementos en la tabla periódica. Les pedía que me mostraran su tabla periódica y yo estuve revisando algunas tablas periódicas y fíjense que totalmente 100% iguales no son todas. Tienen algunos números diferentes dependiendo de cuándo fueron que salieron estas tablas periódicas. Han tenido algunas modificaciones. De los elementos, y todas tienen 118. Hasta el momento son los elementos que han encontrado, aunque se sigue trabajando, porque creen los científicos o los químicos que pueden haber algunos otros elementos, ¿verdad? Sin embargo, no hay nada concreto todavía. La clasificación de los elementos se puede dar de muchas formas. O sea, yo puedo clasificar mis elementos dependiendo, por ejemplo, a la valencia atómica, los puedo... Miss, ¿Qué manda? Ah, muy bien. disculpe, aquí está. Gracias, José. Muy bien. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Entonces les decía que yo puedo dividir o clasificar mis elementos de la tabla periódica dependiendo, por decirles, de la valencia atómica, puede ser dependiendo a los grupos, dependiendo a familias, dependiendo a los periodos, dependiendo bloques. Entonces, no quiero que se confundan, porque obviamente un elemento va a pertenecer a un grupo o familia, va a pertenecer a un bloque, va a pertenecer a un periodo. Entonces, no quiero que nos confundamos con eso y que tampoco nos atormentemos, ¿verdad? Porque realmente al final, aunque pertenezcan a grupos, a familias, así, son elementos individuales. Yo estuve calificando sus tareas el día de ayer, entonces observé ahí que habían unos errores que tenía la tabla que yo les había mandado, ¿sí? Eran unos errores que yo necesitaba que ustedes corrigieran. O sea, yo sabía que estaban esos ahí y necesitaba que los corrigieran. Algunos no los corrigieron, pero varios de ustedes incluso me escribieron ahí, entonces me di cuenta que sí han tomado en cuenta lo que hemos trabajado en clase. Muy bien, entonces voy a continuar con esta clasificación. Si ustedes tienen duda de algo, vamos a ir aclarando. Vamos a tratar de ir aclarando todo lo que podamos hoy, porque como les digo, ya la otra semana vamos a trabajar más que todo en la configuración electrónica o cómo está configurado cada átomo de un elemento. Muy bien. Entonces, me dicen, voy a poner aquí mi pantalla. Muy bien. Me dicen, vamos a ver, este no es. No sé, ¿estamos bien ahí? ¿Ya se ve la pantalla? No, todavía no se mira. Todavía no se ve mismo. Ok. Espérense, la voy a volver a poner. La voy a volver a poner, permítanme. Muy bien, me avisan cuando ya. Ya mismo. Ok. Muy bien. No voy a ahondar nuevamente en esto porque fue lo que ya trabajamos el día lunes. Solo para hacer un recordatorio y que vengan algunas ideas a nuestra mente. Hablamos de la organización de la tabla periódica que está dividida en grupos o familias, ¿verdad? Que son 18 grupos o 18 familias. Luego hablamos de que los grupos o en nuestra tabla periódica nosotros podíamos encontrar la letra A, los pertenecientes a la letra A, que eran los representativos, que son aquellos que se encuentran con abundancia en el planeta o en el universo, y teníamos los de la letra B, que eran todos los elementos de transición, que son elementos escasos. Luego también esta otra división entre metales y no metales. Algunos de ustedes me empezaron a escribir, Miss, hay algunos que son metaloides, que no sé qué, entonces quiero que vean esta otra tablita que tengo aquí. Muy bien, aquí tengo yo ya la clasificación entre metales, no metales y metaloides. Si ustedes se dan cuenta,
Los metales son todos los que tenemos en color celeste. ¿Ya los observaron? Sí. ¿Sí? Sí. Flor, disculpe. ¿Sí? Acá está mi tabla periódica, acabo de ingresar. Ah, va. Pero Está acá no. bien, Rocío, gracias. Muy bien. Entonces, les decía que tenemos metales, no metales y metaloides. En esta clasificación, cuando la vimos anteriormente, estaba toda esta parte azul que son metales. Yo les dije que a excepción del hidrógeno, sí todos son metales. Aquí ya la tenemos de una forma más representativa. El hidrógeno no está de color celeste, está de color, ¿de qué color tenemos al hidrógeno aquí? Amarillo. Amarillo, porque es un no metal. O sea, no es metal. Entonces, tenemos a todos los metales que son estrictamente metales, tienen todas las características de metales, que son brillosos, son duros, tienen una, ¿cómo se llama? Son buenos conductores de electricidad, etcétera. Luego tenemos a los no metales, que por lo general es lo contrario de un metal. Algunos son blandos. Entre los no metales podemos encontrar que algunos son blandos, algunos son son gas, algunos son líquidos, entonces son no metales y obviamente no son buenos conductores de electricidad. Si hablamos del cloro, por ejemplo, Cl que tengo aquí, ese es un no metal. El cloro en su mayor representación se encuentra líquido. ¿Y creen que un líquido es buen conductor de la electricidad? ¿Qué pasa cuando un líquido toca un cable eléctrico? Se quema. Sí, cortocircuito. Hay un cortocircuito, entonces no es buen conductor de electricidad. Entonces, Miss. esos son los no metales. ¿Sí, Esteban? Solo Johnson me dijo que le avisara que no iba a poder estar porque su internet se reinicia a cada rato, el router. Ah, está bien. Solo si le dices que vea la clase después, ¿estamos? Bueno, Miss. Muy bien. Entre los no metales existen otras clasificaciones como gases nobles, halógenos, etcétera, que ya ahorita lo vamos a ver. Y luego tenemos a los metaloides. Hemos escuchado hablar sobre los metaloides. Entonces, para que ustedes lo sepan, no está escrito, pero se los estoy explicando. Los metaloides es una combinación entre, bueno, los elementos que son metaloides tienen características de metales, pero también de no metales. Es una combinación de ambos, ¿sí? ¿Estamos claros ya con eso? Sí, Miss. Muy bien, entonces el metaloide, los que son metaloides, tienen una combinación entre características de los metales y de los no metales. Muy bien. Ahora sí nos vamos a ir a esta parte en donde cada grupo, son 18, reciben un nombre específico. Ya les dije que debido a las características, tienen características en comunes. Entonces, aquí en general, estos son, muy bien, entonces veamos aquí, dice características según sus, clasificación según sus características similares. Algo similares que comparten más de alguna característica en común, sin embargo, no son iguales. Ningún elemento de la tabla periódica es igual a otro. Ya sea por un protón, por un electrón o por un neutrón, cambian, pero ningún elemento es igual, porque si fuera igual, entonces no fuera un mismo elemento, ¿verdad? Por eso es que son diferentes. Muy bien, le voy a pedir de favor a Emerson que me leas aquí el parrafito que tenemos aquí donde dice clasificación según sus características similares. Muy bien, Miss. Para entender esta organización hay que saber que cada uno de los integrantes de un grupo cuenta con características muy similares con su configuración electrónica y la misma valencia, es decir, el número de electrones que tienen en la última capa. Muy bien. Si ustedes recuerdan que esto yo le expliqué lo de los electrones y el número de valencia, que es que todos los que se encuentran, todos los integrantes de ese grupo van a tener el mismo número de valencia en su última capa y algunas otras características similares, ¿sí? Entonces veamos qué nombre han recibido cada una de los grupos o familias. Muy bien.
Veamos aquí. Esta imagen ustedes la tienen en su folleto, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, entonces veamos. Aquí tenemos a los del grupo número 1. ¿Cómo se les llama a los del grupo número 1? Metales alcalinos. Metales alcalinos. Aquí quiero que pongan mucha atención porque voy a explicar algo. Esta representación es general, ¿sí? Es muy general. Ahorita vamos a ver una más específica, que esa es la que más me interesa. Aquí es muy general. Aquí, debido a que todos los elementos de cada grupo o familia, de cada columna, comparten el mismo número de electrones en la última capa, ¿sí? Entonces, veamos aquí. Nosotros sabemos que en la primera fila, por ejemplo, dice metales alcalinos. Sin embargo, ustedes podrán decir, Miss, pero en esa primer columna tenemos al hidrógeno y usted nos acaba de decir que el hidrógeno es un no metal. Por eso es que les digo yo que esta es solo una representación general por columnas. Ya después de esto vamos a ver ya cómo está, ya qué nombre recibe cada uno, también así debido a columnas, pero ya reciben nombres mucho más específicos. Entonces, la primera columna se llama metales alcalinos. La segunda se llama, ¿cómo? Metales alcalinos. Alcalinoterreos. Metales alcalinoterrios. Esta parte de terreos viene del concepto de tierra, ¿sí? Entonces, yo ya les voy a ir explicando las características de cada uno. Ahorita solo estamos, bueno, más que todo ustedes las van a tener que investigar, solo estoy hablando en general. Luego tenemos este gran grupo, todas estas se llaman familias, ¿sí? Familias que son metales de transición. A ver, le voy a preguntar a Ilse, ¿por qué se llaman metales de transición? Porque son muy escasos en la Tierra. Muy bien, esa es la característica en general que tienen todos, porque son muy escasos en la Tierra. Luego tenemos los metales térreos, luego tenemos los carbonoides. En esta columna se encuentra el carbono, por eso se llama carbonoides. Aquí tenemos a los nitrógenoides, tenemos aquí al nitrógeno, por eso está aquí. Luego tenemos a los calcógenos, halógenos y gases nobles, ¿sí? Esta, como les digo, es una representación general. Y aquí abajo tenemos a las famosas tierras raras. A ver, Carlos, ¿en qué número empieza el primer elemento de la tierra rara que tengo aquí que estoy señalando aquí? ¿Qué número hay? 58. 58. ¿Y cuál es el último de esta misma fila? 71. 71. Aquí abajo, ¿qué número tenemos? 90. ¿Y aquí? 103. Muy bien. Quiero que se vayan a su tabla periódica. ¿Qué número me dijiste que era el primer elemento de la tierra rara? 58. 58. Muy bien. Quiero que se vayan a su tabla periódica a buscar el elemento número 57 y me digan qué nombre tiene. Lantano. Lantano, ¿verdad? Ese es el número 56. Luego del 56 tenemos uno que dice 57-71. ¿Estamos ahí? ¿Sí? El mío no tiene guión, lo que dijo. El mío tampoco, ¿ves? El mío tampoco. No tiene 57. 57, Miss. Solo 57. No tiene guión. Sí, mismo tiene guión. Dice el que tiene es la que nos dio en el primer proyecto de la tabla periódica. Muy bien. Sí, ahí, como les digo, algunos lo tienen, algunos no lo tienen. Los que no lo tienen, después del número 56, ¿qué dice? 57. Después del número 56, ¿qué tienen ahí? 57. 138.9055. O sea, después del 56
Hay uno que dice ahí lantánidos, ¿no? Ajá. Sí, Miss. Dice lantano. Miss, a mí me aparece del 57 al 71. Ajá, exacto. Miren, pues, quiero explicarles esa parte para que de una vez lo tengan ustedes. Después del 56, ahí tenemos un número, puede que diga 57 o no sé, pero tiene que decir el nombre ahí, lantánidos, ¿sí? Sí, Miss. Entonces, esos lantánidos, por ejemplo, el 57 aquí lo tenemos. Luego tenemos el 56 lo tenemos ahí, luego tenemos el 57 que dice lantánidos. Todos los lantánidos están en la primer fila de la tierra rara. Obsérvenlos ahí, todos esos son lantánidos. ¿Ya los observaron? O sea que de lantánidos, que son muy parecidos, todos pertenecen a un grupo llamado lantánidos, todos esos son como 16 elementos y por eso se encuentran abajo, o sea que de lantánidos, por eso es que si ustedes se dan cuenta ya en las tierras raras, ahí vuelve a decir lantánidos por si lo tienen, pero está la primera fila es del 57 al 71, ¿verdad? Y luego en la tabla periódica, aquí en el espacio que tienen después del 56 está ese de lantánido, luego tienen el 72 que dice hafnio, creo yo. Hafnio. ¿Sí? ¿Están observando eso? Muy bien, ahorita les voy a explicar por qué. Igual en la parte de abajo, tienen ustedes al 88, luego del 88 está donde dice actínidos. Y luego todos los actínidos están en la segunda fila de las tierras raras. Miss. ¿Qué manda, Bianca? No, Miss Andrea. Ah, Andrea. Es que El estabas reconociendo la voz. 57 al lado de su símbolo, que es la LA, hay Ajá. un asterisco. Sí. Y abajo, si nos damos cuenta, a la par del 58 hay otro asterisco. Ajá, exacto. Esos asteriscos significan que son las tierras raras. ¿Sí? Miss, O sea, igual cuando, Sí, di. Miss, igual cuando tienen dos asteriscos. Ajá. Exacto. Miss, conmigo son 2 estrellas. Exacto, puede ser asterisco, puede ser estrella, algunos tienen unas flechas. Lo que está indicando ahí es que después del 56, que va al 57, son lantánidos, se encontraron casi 16 elementos muy parecidos y todos pertenecen a un grupo llamado lantánidos. Entonces, por eso es que abajo los tienen como tierras raras, que es la primera fila. Luego tenemos actínidos, que son los que van después del 88, sería del 89 para el 103, y es la segunda fila de las tierras raras, ¿sí? Solo para que lo observen. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere con tierras raras. Muy bien. Ahora No sí. entiendo. ¿Mande? No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Nada? No, No, mentira. específicamente. Es que no entendí eso del lantáneo. Sí, y con el ahorita lo voy a explicar en este otro ejemplo que tengo. Vean pues. Lo único que esta clasificación que tenemos en esta tabla periódica es muy general. La clasificación que a mí me interesa es esta que voy a mostrar ahora. Observen. Bueno, no sé si aquí estamos ya observaron la otra tabla periódica que yo puse. ¿Sí? Sí, Miss. Lo que yo quiero que vean aquí es este cuadro que yo tengo aquí. Este cuadro que estoy marcando aquí con amarillo. Tiene diferentes, y así es como están varias tablas periódicas de ustedes. Tienen diferentes colores. Obviamente no van a ser los mismos colores, no precisamente tienen que ser los mismos colores. Hay diferentes colores que representan elementos. Por ejemplo, tenemos el primer color que es blanco aquí. ¿Qué dice aquí?
No metales. No metales. Entonces voy a observar todos los que tienen esta partecita blanca, que es el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el selenio, que son estos que tengo aquí. ¿Ya los observaron? Ya, Miss. Muy bien, esos son no metales. Generalmente son no metales. Ahora, luego tenemos a los metales alcalinos, que son los que están de color turquesa, que serían los que están en el grupo número 1. ¿Quiénes están ahí? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿sí? Luego tenemos a los metales alcalino-térreos, que esos están en el grupo número 2. Ahí tenemos al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario, al radio, ¿sí? Sí. Luego tenemos a los metales de transición, que son los que existen en muy pocas cantidades. Están todos estos morados que vemos aquí, que son todas estas, los grupos del número 3 al número 12. Y aquí es donde, por eso les expliqué anteriormente. Vean, el color verde dice tierras raras. Tenemos el número 57, dice La, que son los lantánidos. ¿Observaron ahí? Sí, Miss. Va, aquí tenemos un asterisco. Así lo tienen muchos de ustedes, ¿verdad? Ajá. Ese Sí. asterisco, no sé si ustedes alguna vez han comprado un producto, por ejemplo, y tiene un asterisco, y luego uno tiene que buscar hasta abajo qué significa ese asterisco, por ejemplo, pero no usarlo, por ejemplo, en ropa blanca o cosas así. Sí, Miss. Lo que indica el asterisco es como que la explicación de algo. Entonces, este asterisco que encontramos en el número 57, lo encontramos desglosado ya en la primer fila de las tierras raras, que son todos los lantánidos. O sea que de lantánidos, ¿cuántos elementos podemos encontrar? 14. 14, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Rocío, ¿estás aquí? Sí. Va, voy explicando y tú me vas diciendo, ¿sí? Voy explicando para todos, pero en general porque tú me dijiste que no habías comprendido eso. Lo que quiere decir es que los lantánidos, ¿sí? Al principio, les voy a explicar. Cuando se empezó a establecer los elementos de la tabla periódica, se creía que el lantánido era solamente un elemento. Luego, con el proceso, bueno, de toda la investigación y todo, se dieron cuenta que habían todos estos elementos que son lantánidos, que comparten características muchísimo más parecidas y todas pertenecen a los lantánidos. Por eso es que agregaron estas tierras raras, ¿sí? Entonces, la primera fila es de lantánidos. Por eso aquí, si ustedes se dan cuenta, después del 57, de una vez nos vamos al 72. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde están los demás? Están aquí abajo en la primera fila. ¿Está claro eso? Sí. Luego tenemos 72, 73, etcétera, ¿verdad? Luego llegamos al 88, 89 y luego nos vamos de una vez al 104. Muy bien. Es otro grupo de tierras raras que se llama actínidos. Aquí tiene 2 asteriscos y por eso abajo hay 2 asteriscos. Se llama actínidos. Y también son 14 elementos actínidos que se comprenden desde el número 90 hasta el 103, ¿sí? Son otro grupo de tierras raras, otra fila que encontramos aquí abajo. Por eso luego tenemos, del 89 tenemos el 104. Muy bien, ¿está claro eso, chicos? Yo tengo una duda. Sí, ¿sí, Arlen? Ahí aparecen, supongamos que en el primer grupo del 57 y el 89 es donde aparece que están los asteriscos, pero Ajá. entonces esos no son lantánidos ni actínidos. El 57 y el 89. Ajá. No, no son elementos como tal, como que exista solo un que se llame lantánido, dices tú, o que se llame actínido. No, o sea, que formen parte de las tierras raras. Ah, sí, sí forman parte de las tierras raras, o sea que empiezan en el 57 y terminan en el 71. Solo que el primer, por decirte, como que el primer elemento le llamaron lantánido. Luego ya nos vamos el primer elemento La es lantano. Luego ya nos vamos a este CE, que es serio,
y así sucesivamente. Igual en los actínidos. El 89 se llama actinio. Y luego ya el 70 ya se llama torno, perdón, el 90 se llama torno, luego ya vamos con el proctanio, el uranio, neptunio, etcétera. ¿Sí? Entonces serían en total 15 lantánidos y 15 Y 15 actínidos. actínidos, exacto. El 57 sí es un elemento que se llama lantanio, el 89 sí es un elemento que se llama actinio. Donde lo pueden ver mucho mejor, si ustedes ya tienen una tabla periódica que están utilizando ahí, está bien. Donde también está esta explicación así bien fue en la tabla periódica que subí en Classroom, ¿sí? La tabla periódica que yo subí a Classroom, ahí sí está desde el 57 al 71 y desde el 89 al 103, ahí la pueden encontrar. Esa la pueden tener en digital si ustedes desean, ¿sí? Bueno, Miss. Muy bien. Luego estábamos aquí con los colores, luego tenemos gases nobles. Estos son gases nobles. Exclusivamente esta fila número 18, este grupo número 18, todos son gases, o sea, se encuentra en estado gaseoso. Metaloides. ¿Cuántos metaloides encontramos? 7, Miss. 7 metaloides. Quiere decir que tienen características de metales y algunos de los no metales. Luego tenemos en el color rojo a los halógenos. Tenemos 5 halógenos como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. ¿Sí? Esos se encuentran como en estado líquido. Y por último tenemos a los otros metales, que son, como su nombre lo dice, otros metales. Muy bien, ahora vean pues chicos, necesito que yo esta tabla periódica que tengo aquí, la utilicé porque se ven bien los números y todo, ¿verdad? Puede ser esta, pero no tienen los nombres aquí abajito. Ahora, la tabla periódica que yo les puse en Classroom, se las voy a mostrar en un rato, pero es igual, tiene esta misma división, igual, solo que creo que no tienen los mismos colores, pero sí los podemos encontrar. Por ejemplo, creo que en lugar de tener color gris, tiene color anaranjado y así, pero es lo mismo, no hay ningún problema. Ahora, yo les voy a subir esta porque a partir de esta me van a hacer la primera tarea. Lo que yo quiero es que ustedes me clasifiquen a los no metales. Obviamente aquí ya está, pero que los pongan en un cuadrito. Ahorita les voy a mostrar cómo voy a querer el cuadro. Voy a necesitar no metales, metales alcalino-térreos, metales de transición, tierras raras, gases nobles, metaloides, halógenos. Bueno, y también otros metales porque ahí tenemos al aluminio y ese es importante. Antes de que nos vayamos, solo quiero explicar algo de las tierras raras. ¿Por qué se llaman tierras raras? Muy bien. Aquí dice, lo voy a leer rapidito, pero aquí va explicado. Las tierras raras no son tan conocidas tal vez como debieran. Pocas veces escuchamos mencionarles. Las tierras raras están atrapadas, dice, cerca del inferior de la tabla periódica. No es que se encuentren atrapados los elementos, sino que se encuentran abajo, ¿sí? La mayoría de la gente usa productos hechos con tierras raras todos los días. De hecho, sin ellas nuestras vidas no sería igual, pues se encuentran en la mayoría de los aparatos de alta tecnología, como son teléfonos celulares, computadoras, solo por mencionar algunos. Como puedes ver con lo antes mencionado, los metales de las tierras raras en realidad no son tan raras como su nombre indica. Las tierras raras son simplemente más difíciles de encontrar o de extraer que la mayoría de metales y generalmente no se acumulan en minerales. Muy bien, esta es la especificación. Son mucho más difíciles. Si los metales de transición son difíciles de encontrar, las tierras raras son muchísimo más difíciles y no se encuentran o no se acumulan en minerales. Y vean esta otra especificación. Dice que se les califica de tierras de raras debido a que es muy poco común encontrarlos en una forma pura, aunque hay depósitos de algunos de ellos en todo el mundo.
Y aquí es donde viene. El término tierra no es más que un vocablo arcaico que hace referencia a algo que puede disolverse en ácido. Debido a sus propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas únicas, estos elementos ayudan a que muchas tecnologías rindan con peso reducido, emisiones reducidas y consumo de energías, o darles una mayor eficiencia, rendimiento, miniaturización, velocidad, durabilidad y estabilidad. Muy bien, entonces, como les digo, no es tan raras como su nombre lo dice, pero así se llama. Lo que tienen es que son muy difíciles de ser encontradas y la mayoría de tierras raras o de elementos que se encuentran en tierras raras se utilizan para algunos utensilios tecnológicos como computadoras, teléfonos, etc. Muy bien, básicamente para la tecnología. Y dice que tampoco se encuentran en su estado puro. Es muy difícil, es como por decirles, el cloro lo podemos encontrar en su estado puro. El fósforo también, el oro también. Sin embargo, las tierras raras es muy difícil que se encuentren en un estado puro. En la mayoría de ocasiones lo que se hace es que se disuelven en ácidos para poder extraer su esencia. ¿Sí, Javes? ¿Habían levantado la mano? Muy bien, entonces solo les quería mencionar esto para que ustedes sepan de dónde el nombre de tierras raras. Muy bien. Ahora sí, la tarea. ¿Alguien me quiere, a ver, alguien que tenga ahí su folleto? Esteban, ¿tienes ahí tu folleto? ¿Me puedes leer el ejercicio número 1 del folleto, por favor? Dice, investigar los elementos que conforman cada familia, organizándolos en un cuadro comparativo. Muy bien. Necesito entonces que hagan de acuerdo a esta tabla. Miren, yo se las voy a subir a Classroom, pero de acuerdo a esta que vemos aquí. Porque aquí, aquí sí está la clasificación que a mí me interesa. Tienen que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadros. 9 cuadros, porque son 9 los colores que aquí están, ¿verdad? 9 cuadros así. Por ejemplo, nombre del grupo o familia. El primer grupo o familia que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, son no metales, ¿sí? Entonces ustedes escriben no metales, ahí donde dice nombre del grupo o familia. Características y uso. Ahí estoy pidiendo yo dos cosas. Características, al menos unas 3 características que tengan los no metales. Se utilizan, por ejemplo, no tienen brillo, son ásperos y no son duros y no son buenos conductores de electricidad. ¿Qué uso tienen? Ahora ahí me pueden explicar qué usos tienen. Ahí sí los pueden investigar. Y los elementos que lo conforman. Por ejemplo, en el primero que es no metales, por ejemplo, ¿qué elementos lo conforman? El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, etcétera. Ustedes ahí lo escriben. Eso van a hacer con cada uno de los grupos de la tabla periódica que yo les voy a subir. Que ya les dije que es esta. Miren, por ejemplo, que ustedes van en gases nobles. Entonces escriben gases nobles. Características. ¿Qué características tienen? Por ejemplo, y también qué usos tienen. Y a la par, qué elementos lo conforman. Entonces tienen que hacer 10 tablitas de estas con cada uno de los grupos de los elementos. Eso lo hacen en hojas, si quieren en hojas oficio, en hojas cartas, si les caben 2 tablitas en una misma hoja, está bien. Los elementos que lo conforman, cuando los escriban, por ejemplo, si van a escribir helio, escriban helio y entre paréntesis el símbolo del helio que es He, por ejemplo, que estuvieran hablando de gases nobles. Y así con cada uno de los grupos de la tabla periódica. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna duda de esto? Sí. ¿Estamos claros? Entonces, de acuerdo a esta tabla, yo la voy a subir y ustedes ahí van tomando. Y ya pueden, yo creo que su tabla, la tabla periódica que ustedes utilizan también está así dividida. Pueden ir buscando más o menos así bien, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, eso lo trabajan, por eso en matemáticas solo 6 ejercicios les dejé porque tal vez ya los terminaron, entonces ya solo quedaría. Esto es, a más tardar, me lo van a entregar el día viernes, o sea que lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer mañana o el viernes a mediodía. El viernes tenemos clase, pero también lo voy a recibir hasta mediodía. Mejor si lo tienen antes porque el día viernes voy a hacer unas preguntas
a cada uno, como son muchos grupos, entonces a cada uno le voy a hacer una pregunta de algo de la tarea, entonces para que la tengan. Muy bien. ¿Alguien que quería decir algo? Yo, Miss, el hidrógeno lo ponemos en gases nobles, ¿verdad? No, el hidrógeno va en no metales. Ay, no metales, perdón. Sí, ajá, sí, porque ves, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, dice no metales, que son los del número, los del color blanco. Tenemos el hidrógeno, aquí está con color blanco el hidrógeno, y todos estos que están aquí también con color blanco. Entonces, es un no metal, ¿sí? Ya, Miss. Muy bien, entonces, si no hay dudas, chicos, con eso vamos a finalizar.